amigos, tenemos una entrevista y hablaremos sobre los plazos para renuncia y licencias de funcionarios y autoridades que postulen a las elecciones regionales y municipales 2022. Hoy nos encontramos con el doctor José Naupari. Él es abogado especialista en temas electorales. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenos días. Muy buen día, un gusto verte. Doctor, por favor, coméntenos. Recientemente el Jurado Nacional de Elecciones ha emitido ya los plazos. Esto responde a lo que dice la normativa electoral en cuanto a las renuncias y licencias para quienes pretendan postular en las elecciones regionales y municipales 2022. Así es, lo que ha hecho el Jurado Nacional de Elecciones es prácticamente ha hecho una revisión de la ley de elecciones regionales, de la ley de elecciones municipales y evidentemente de la Constitución, y sobre la base de eso ha estructurado los plazos de renuncia o licencia, como bien menciona. Lo primero que tendríamos, por ejemplo, respecto a autoridades democráticamente elegidas, 191, 194 de la Constitución, que nos refiere que si un alcalde quiere postular a un cargo de gobernador regional va a tener que renunciar 6 meses antes. Si un gobernador regional o un vicegobernador quiere postular al cargo de alcalde, también tiene que renunciar 6 meses antes. Ya luego pasamos a nivel legal, ¿no? Que ya no alude al término de meses, sino alude al término de días, ¿no? 180 días antes. Entonces, si por ejemplo eres un ministro, funcionario de un titular, o titular de un organismo constitucionalmente autónomo, tienes que renunciar 180 días antes. ¿No? Esto en el caso regional, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque prácticamente lo que han querido hacer es asimilar el mismo plazo que se prevé para ese mismo tipo de cargos, que si es que uno quisiera postular al cargo de congresista, por ejemplo, ¿no? Está en el 91 y 93 de la Constitución. Luego viene el plazo de renuncia, de licencia ya, de 120 días. Este plazo de 120 días lo encontramos también en la ley de elecciones regionales, que está pensado fundamentalmente en directores, gerentes regionales, ¿no? Y también en alcaldes que quieran postular no al cargo de gobernador, sino de repente al cargo de consejero regional, por ejemplo, ¿no? O eventualmente un gobernador regional que quiera postular a otro cargo regional, o sea, a otra circunscripción. Recordemos que el año 2017 se permitió que los nacidos en una circunscripción, independientemente de que vivan o no, puedan postular por su circunscripción de origen. Luego ya va a venir el tema de las licencias, referidas justamente al plazo de 60 o 30 días, ¿no? Entonces, por ejemplo, si eres un funcionario público que administra recursos del Estado, tendrás que pedir licencia, ciertamente 60 días. Si eres, en el caso regional, en el caso municipal, es cualquier trabajador o funcionario público tiene que pedir licencia ambos son con 30 días, solamente que la ley de elecciones regionales hacía la presión de si administraba fondos públicos, mientras que la ley de elecciones municipales no hace ninguna presión. Basta que seas un funcionario trabajador público y tendrías necesariamente que pedir licencia 30 días antes. ¿Cuáles son los trámites en el caso de la licencia? ¿Qué es lo que debe decir en el documento para que puedan realizar la postulación? Bueno, hacer referencia que efectivamente desean ejercer su derecho a ser elegidos, a que quieren ser candidatos. En esa medida solicitan que, en el caso de la renuncia, ¿no? Presentan la renuncia por ese motivo. Por eso es que otra de las resoluciones que sacó el jurado a fines de noviembre es que se entendía que la renuncia o la licencia se tiene por aceptada al momento de la presentación, ¿no? Y evidentemente se tiene que hacer la precisión de la fecha, ¿no? Recuerdo que a nivel jurisprudencial el JN ha lamentablemente a veces declarado la improcedencia de algunos candidatos porque se equivocaron en el periodo de tiempo en el cual era eficaz la licencia, sobre todo pensando en aquellas licencias que son efectivas después de 110 días antes de la elección. Recordemos que hay una fecha de corte, la solicitud de inscripción de lista de candidatos se presenta hasta 110 días antes de la elección, pero hay plazos de renuncia a licencia que van a darse 60 días calendario antes de la elección o 30 días calendario antes de la elección, con lo cual evidentemente yo tengo que presentar el documento con la solicitud de inscripción, pero que esa licencia va a ser eficaz o esa renuncia va a ser eficaz o 60 días o 30 días antes de la elección. Doctor, en todo caso es un aspecto al que se le debe prestar mucha atención porque este podría ser causal de exclusión o de rechazo de alguna candidatura. Fundamentalmente de improcedencia. Rara vez se le pasa a un jurado electoral especial estos plazos de licencia porque el documento va con la solicitud de inscripción de lista de candidatos, con lo cual podría terminar siendo declarada improcedente la candidatura de ese candidato o candidata.
Bien, listo. Es preciso señalar que no existe la reelección en caso de los gobernadores, ni los alcaldes provinciales, ni municipales. Sin embargo, sí pueden postular a otros cargos. Para precisar esto, doctor. Claro, esta reforma constitucional se aprobó en el 2015, fue interpretada ya en la resolución 442-2018 JN, criterio que no ha variado, por más que haya cambiado la conformación del Pleno, dudo que varíe, en la cual refería que efectivamente hay una prohibición de reelección inmediata en el mismo cargo para el que se fue elegido. Ello que supone que si, por ejemplo, yo asumí la alcaldía porque vacaron al alcalde o inhabilitaron al alcalde que sí fue elegido, yo, primer regidor que asumí la alcaldía, sí puedo postular a esa misma circunscripción. O, por ejemplo, yo soy alcalde distrital, puedo postular a la alcaldía provincial, o viceversa. O yo, que soy alcalde en un distrito, puedo postular como alcalde a otro distrito. Lo mismo se va a predicar respecto de los gobernadores regionales. Entonces, si yo soy un gobernador regional en la circunscripción A, puedo postular a gobernador regional en la circunscripción B. Eso ya está permitido y es un poco lo que ha desarrollado. Igual, si yo soy un consejero regional que ascendí porque terminaron vacando o hay una causal de suspensión o inhabilitación del gobernador y vicegobernador, yo, pese a que ejerzo en ese momento el cargo, podría ir al cargo de postular al cargo de gobernador regional. Bien, ¿por qué existe la diferencia entre renuncia y licencia para ciertos cargos? Bueno, en principio está más que todo atendiendo a la naturaleza o la dimensión del cargo que tú tienes. Pero lo que se busca es optimizar en la mayor medida de lo posible la neutralidad estatal. Entonces, una licencia en sentido estricto no te termina desvinculando del todo la entidad, porque ponte, si tú luego de la elección no ganaste, regresas a tu plazo. Y en el periodo en el que tú materialmente estás en campaña, por decirlo de alguna manera, sigues teniendo algún tipo de vínculo con la entidad. O sea, me refiero a vínculo de facto, no vínculo jurídico, por decirlo de alguna manera. Y como en política no solo hay que ser, sino parecer, se busca un mayor grado de neutralidad en aquellos cargos altos como es titulares de ministerios, titulares de organismos judiciales autónomos, en los cuales dicen, mira, ¿sabes qué? Corta cualquier tipo de vínculo con la entidad porque no quiero que indirectamente a través de tus subordinados, porque tú estás solamente, si fuera licencia, solo estás temporalmente fuera, después quieras terminar pagando favores. Entonces, para evitar esos problemas es que si tienes un cargo alto, renuncia. Si tienes un cargo medio, ¿no? Como tú o como yo, por ejemplo, ¿no? Simplemente pide licencia porque no tienes ningún poder de injerencia dentro de tu entidad. En el caso de los ministros, doctor, ellos tendrían que renunciar en todo caso al cargo y en qué momento, con qué tiempo de antelación. Bueno, en el caso de la ley de elecciones regionales, estamos hablando de 180 días. En el caso de la ley de elecciones municipales, estamos hablando de 60 días. Bien, listo. Para el procedimiento de los miembros de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional del Perú que deseen postular las elecciones regionales y municipales, ¿con cuánto tiempo de antelación y cuál sería el trámite? Muchas gracias por la pregunta. Porque justamente hay una diferencia con el caso congresal. En el caso congresal sí hay un periodo de anticipación, que son los 6 meses. Aquí simplemente tienes que estar, no tienes que estar en actividad a la fecha de vencimiento del plazo para presentar las candidaturas. Listo, entonces es importante ese tipo de conocimientos. Es importante mencionar que esto ha sido publicado en el diario oficial El Peruano, doctor, para aquellas personas que requieran saber más al respecto. Sí, fueron publicadas un gran paquete de resoluciones ayer, el 26 de noviembre. Igual están publicadas en la página web del Jurado Nacional de Elecciones, que incluso ha habilitado un enlace, un link especial, uno de estos cuadraditos que colocan en la parte intermedia de la página web, donde se colocan justamente resoluciones y acuerdos emitidos con ocasión de las elecciones regionales y municipales de 2022. Ahí van a encontrar la versión, digamos, en PDF, pero en versión resolución, no en versión de peruano, todas las que han sido publicadas hasta el momento, ¿no? Y asumo que las que van a seguir siendo publicadas porque hay algunos reglamentos que entiendo, se está cogiendo el plazo de la 31354, podrán ser publicados hasta el 5 de febrero de este año que viene. Bien, listo, perfecto. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JNI Noticias. A ustedes. Cuídense, hasta una próxima oportunidad. Amigos, hemos hablado sobre los plazos para renuncia y licencia de funcionarios y autoridades que deseen postular en las elecciones regionales y municipales del próximo año. Tenemos que hacer una pausa. Volvemos.